Eran las 8 en punto de la tarde cuando el agente de policía de Springfield, Donald Schwerdt, recibió la llamada que marcaría su vida. Una mujer que vivía en la zona más boscosa y montañosa de la región había alertado a la comisaría de que su perro había vuelto a casa con un brazo humano en la boca. El hombre, de 42 años, veterano del ejército y con muchos años de experiencia a la espalda, creyó en un principio que se trataría del brazo de un maniquí. Cuando recibió esa llamada, nunca pensó que ese brazo, humano en efecto, le llevaría hasta el descompuesto cuerpo de una joven. Lo que quedaba de ella se encontraba entre varios palos de madera que parecían un ataúd. Encima de su cabeza se encontraba una cruz, construida también con 2 palos de madera y una cuerda, y varias piedras que formaban una especie de halo divino. Esto parece brujería. Fue lo único que logró decir esa tarde ante el cuerpo de Janet de Palma. Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Estamos en el año 1972, en la ciudad de Springfield, en Nueva Jersey. Una época, y esto es importante para el caso que trataremos a continuación, marcada por los inicios del pánico satánico. Esencialmente, el pánico satánico era un movimiento conspiracionista que anunciaba cualquier cosa que se saliera de la norma de una familia americana católica y tradicional con el satanismo y la brujería. Por ejemplo, los juegos de rol, los videojuegos, la música rock o incluso llevar el pelo largo. Hasta finales de la década de los 80 hubo más de 12.000 juicios contra personas acusadas de abusos rituales, brujería, pertenencia a sectas o satanismo. Juicios que a día de hoy nos parecerían una locura. Para que os hagáis una idea, hubo padres denunciando los juegos de dragones y mazmorras por tener contenido satánico en sus reglas. También hubo personas acusadas de pertenecer a sectas satánicas por escuchar a Metallica. E incluso las profesoras de una guardería, la guardería McMartin de California, fueron acusadas de literalmente ser brujas que se llevaban a los niños volando de sus casas para meterlos en un intrincado sistema de túneles que conectaban las guarderías de todo el país, donde podrían llevar a cabo abusos rituales. A día de hoy, esto nos parece una locura, pero en aquella época había un miedo colectivo e irracional a la existencia de sectas satánicas ocultas entre la sociedad. Y no solo el pueblo tenía miedo, también las altas esferas y la clase política. Muchos casos de asesinos en serie como el del hijo de Sam o Zodiac, que por cierto os contamos en el capítulo 3 de la segunda temporada de Terrores Nocturnos, se atribuyeron al satanismo. Así que Estados Unidos se dividió prácticamente en 2. Por un lado, los jóvenes alternativos, por entonces llamados frikis o marginados, que jugaban a juegos de mesas y escuchaban rock. Y por el otro lado, las familias, digamos, tradicionales y católicas, que se refugiaron en la religión y en una ideología puritana y conservadora para luchar contra ello. Y por supuesto, Springfield no era una excepción. En el año 1972, la ciudad se encontraba aterrorizada por la supuesta existencia de una secta de mujeres satánicas a las que llamaban las brujas. Por entonces, en todas las iglesias y colegios de la zona, hablaban de que las brujas estaban planeando acabar con la vida de un niño en las fechas cercanas a Halloween, ya fuera secuestrándolo, sacrificándolo o con veneno. Es por esto que muchas familias se refugiaron en la iglesia. Ese fue el caso de Janet de Palma, una preciosa joven de 16 años que vivía junto a su familia, padre, madre y una hermana mayor, en Clearview Road, un vecindario de clase media alta de Springfield.
Janet era una joven excepcionalmente atractiva, de pelo y ojos oscuros y rasgos bonitos. También era estudiosa, inteligente y abierta. Pero lo que más llamaba la atención era su devoción por Cristo. Janet formaba parte del llamado Movimiento de Jesús, cuyos miembros se denominaban fans de Jesús, como si fuera una banda de rock, y tenían tal efervescencia religiosa que decían haber tenido experiencias sobrenaturales. Así la definió su madre, Florence de Palma, en el periódico Star Ledger. Mi hija era cristiana, más que cualquier otra cosa. Creo que lo que más le gustaba hacer y lo que era más importante para ella era guiar a los niños hasta Jesús. Le encantaba ayudar a los jóvenes con problemas, sobre todo a los que estaban en la calle por problemas de drogas. Sin embargo, esa era la cara que conocían sus padres. Janet escondía muchas más. Debido a su devoción, tanto Janet como su madre y su hermana Gwendolyn asistían a la iglesia evangélica del reverendo James L. Tate, donde no solo iban a las misas, sino que asistían a estudios de la Biblia, reuniones con otros jóvenes religiosos y hacían obras de caridad. Precisamente el 7 de agosto, a eso de la 1:30 de la tarde, Janet salió de casa para ver a una de esas jóvenes que había conocido en la parroquia y que vivía en Berkeley Heights. Cogió su bolso, se puso el collar con una pequeña cruz de plata que siempre llevaba al cuello, le dio un cariñoso beso a su madre y se fue camino de la estación de tren. Los de Palma no volvieron a ver a su hija con vida. Todas las alarmas de la policía se encendieron más de un mes después, cuando el agente de policía de Springfield, Donald Sweat, recibió una llamada en la que alertaban de que un cachorro había encontrado un brazo humano cerca de la cantera de Howdale, una de las zonas más boscosas y montañosas de Springfield. En cuanto el policía comprobó que el brazo era real y que estaba en un estado de descomposición bastante avanzado, supo que se trataba del cuerpo de Janet de Palma. Básicamente, porque Springfield era un municipio tranquilo y en ese momento ni siquiera había más desapariciones en la zona. Solo podía tratarse de Janet, a la que llevaban buscando 8 semanas. Inmediatamente se llevó a cabo una batida de búsqueda cerca del lugar en el que el perro había encontrado el antebrazo humano, con casi todos los efectivos disponibles. Aún así, los agentes tardaron más de 6 horas en encontrar el cuerpo en una de las zonas más inaccesibles del lugar, en lo alto de un acantilado al que todos llamaban los Dientes del Diablo. Un lugar conocido en la zona por tener una gran carga paranormal. Pero cuando lo hicieron, apenas pudieron creerlo. Donald se había enfrentado a la muerte en numerosas ocasiones, pero en aquel caso pudo detectar algo malvado, algo satánico. El cuerpo yacía boca abajo en una zona plana en la cima de esta colina. Yo diría que tenía unos 6 metros de diámetro. El cuerpo llevaba una camiseta azul y pantalones color canela. Inmediatamente recordé que esta era la descripción de la ropa que llevaba Janet de Palma el día de su desaparición. Los animales se habían comido la mayor parte de la carne de sus pies y de alrededor de su cara. El cuerpo no tenía zapatos ni calcetines. Había chanclas, pero no estaban en sus pies. Yacían junto al cuerpo. También había una cruz de madera sobre su cabeza hecha con 2 palos. Y había algunas piedras dispuestas alrededor de la parte superior de su cabeza en forma de semicírculo, casi como imitando un halo. La policía solo tiene una teoría. Janet de Palma ha sido el sacrificio humano de un ritual satánico. Durante las siguientes 2 semanas, toda la prensa local se llenó de artículos en los que relacionaban el caso de Janet de Palma con algún tipo de ritual. El Elizabeth Daily Journal del 29 de septiembre de 1972.
La investigación sobre la muerte de Janet de Palma, de 16 años, se centra en elementos de magia negra y adoración a Satanás. Según los informes, el escenario de la muerte ha llevado a las autoridades a creer que el fallecimiento de la niña puede haber sido un sacrificio. Los trozos de madera se ven como símbolos. Declaraciones de testigos que vieron esta escena aseguran que el cadáver se encontraba también en una especie de ataúd hecho con ramas y troncos caídos, y que en su interior también había pequeñas cruces improvisadas de madera y restos de animales mutilados. Bajo el cuerpo de la víctima se hallaba un pentagrama. Sin embargo, las conclusiones de la autopsia iban en otro sentido. Lo cierto es que realizar el informe forense no fue nada fácil. El cuerpo de Janet estaba en tal estado de descomposición que tuvieron que llamar a un dentista local para que pudiera identificarla por su dentadura. El cuerpo estaba sobre una mesa de metal de la morgue y esa mesa estaba cubierta de plástico. Cuando llegué, desdoblaron el plástico para que pudiera tener acceso al cuerpo. Realmente no había ningún cuerpo identificable del que hablar. Estaba todo consumido. Ni siquiera se podía saber si el cuerpo era masculino o femenino. Los huesos todavía tenían carne en algunas zonas, pero estaba toda arrugada. El cráneo y la mandíbula estaban intactos, todavía tenía pelos. Pude determinar por los registros dentales que era ella. Nunca olvidaré ese día. Así lo recuerda este dentista en el libro Muerte en los dientes del diablo, en el que participó manteniendo el estricto anonimato. Pero una vez realizado ese trámite, el forense pasó a examinar el cuerpo y las pocas conclusiones que sacó fueron muy sorprendentes. Por un lado, la joven no tenía heridas de balas, ni marcas de fracturas y tampoco lesiones. En su organismo tampoco había rastro de drogas, lo que sí había era una altísima cantidad de plomo. ¿Por qué? La policía no llegó a investigarlo. En su cuerpo también se encontraron pelos aparentemente extraños. Es decir, pelos que no pertenecían a Janet. ¿De quién era? La policía nunca llegó a hacer una prueba de ADN. De hecho, a día de hoy sigue sin hacerse. Aunque con todo esto era imposible que la autopsia fuera concluyente, el forense dijo que la causa de la muerte había sido asfixia por estrangulamiento. Se confirmó entonces, por si no estaba claro, que estaban ante un homicidio. Durante las 2 semanas siguientes a la muerte, la prensa de todo el estado no dejó de escribir sobre el caso de la joven de Springfield, que había sido asesinada como parte de un sacrificio humano en un ritual satánico. Titulares como «La niña sacrificada en el rito de las brujas» o «Brujería implicada en el asesinato de Palma» llenaban la prensa del momento. Y no era para menos. Una niña religiosa, devota, sin pareja conocida hasta ese momento, muerta en los dientes del diablo, una colina con una enorme carga energética y con una escena del crimen dantesca. Cruces, pentagramas, animales mutilados. Todo parecía indicar que el satanismo o la brujería habían tenido algo que ver en el caso. Por supuesto, las primeras teorías de los vecinos de Springfield apuntaron a esa secta formada por mujeres que aterrorizaba al pueblo en el momento, las brujas. Creían que habían cumplido su amenaza de matar antes de Halloween. Por su parte, medios locales como The Star Ledger o The New York Daily señalaban a un aquelarre de brujas cuyo centro de operaciones estaba en la reserva de Watjung, muy cerca del lugar de los hechos. Sin embargo, cuando los medios de comunicación investigan, es inevitable que los trapos sucios salgan a la luz. Pronto se descubrió que Janet de Palma
no era la chica devota y tradicional que todos creían. Así lo cuenta el dentista local encargado de identificar su cadáver. Janet no era la típica All American Girl que todos pensaban. No era el ejemplo de chica tradicional, ya sabes a lo que me refiero. Ella era rara. Salía con un grupo de chicos bastante rudos, matones. El tipo de chicos con los que no querrías que tus hijos se juntaran. Definitivamente diría que era una niña con problemas. Pero esto no era todo. Uno de sus compañeros del grupo de jóvenes de la iglesia la describió así en una carta que mandó a la revista Weird NG. Conocía muy bien a Janet de Palma. Solíamos ir a la iglesia con ella, pero además una de mis amigas salía con ella. Tenían una relación. Era una niña religiosa, pero creo que en realidad sus padres la obligaron a serlo, como que la obligaban a ir a la iglesia. Sinceramente, ella era un poco salvaje. Mi amiga estaba muy enamorada de ella por eso. Los rumores sobre que la chica podría ser homosexual y sobre que incluso podría tener problemas con las drogas se extendieron entonces como la pólvora. Y entonces, entre susurros, sin que nadie les oyera, muchos vecinos de la joven empezaron a preguntarse los unos a los otros: ¿era en realidad Janet la bruja? Muchos ciudadanos y medios de comunicación ligaron el caso de Palma a los asesinatos perpetrados por John List un año antes de que se conociera el caso de Janet. List había matado a su esposa, a su madre y a sus 2 hijos, incluyendo una niña de 16 años, disparándoles en la cabeza a cada uno con la excusa de que quería mandarlos con Dios. Muchos ciudadanos se preguntaban entonces si la hija de John List no sería otra bruja, como podía serlo Janet. Quizás su padre había acabado con su vida para salvarla. Se preguntaban si no eran ellas dos las que formaban el aquelarre satánico que les atormentaba, si murieron precisamente por su brujería. Se preguntaban si Dios les había quitado la vida como castigo. Sin embargo, el reverendo James L. Tate, el pastor de la iglesia evangélica a la que asistía la familia de Palma, no tardó en negar estas acusaciones ante todos los periodistas que le preguntaron. Estoy seguro de que Janet no estaba implicada en nada de eso, pero sé que hay muchas otras personas jóvenes de la zona que sí lo están. Estos chicos nos dicen que cuando están bajo los efectos de las drogas, están bajo el control de Satán. Hacen cosas que no quieren hacer y dicen cosas que no quieren decir por el poder del maligno. Todo en el caso de Janet indica que hubo un rito satánico. Sin embargo, a raíz de estos rumores, se barajó una teoría más, y es que los culpables fueran los propios familiares de Janet. Todos en el lugar sabían que los de Palma eran no solo religiosos, eran del ala más radical de la derecha americana. Para ellos, los valores conservadores, la familia tradicional y la moral evangélica y la devoción religiosa eran los pilares de la vida. Muchos en Springfield les temían incluso. Temían sus miradas inquisitivas, su mano con la iglesia local, su capacidad para excluirlos de la comunidad. Esta familia era una familia peculiar, muy extraña. Tengo mis propias ideas sobre quiénes son y no quiero entrar en detalles, pero resumiendo eran inquietantes como mínimo. Por eso nunca he querido revelar mi identidad. Los de Palma todavía viven aquí, en el vecindario, y tengo miedo de esa gente. No quiero que se presenten en mi puerta porque sé que están enfadados con la persona que identificó a su hija porque llegó a verla sin ropa. Y eran muchos, y extraños, muy extraños, demasiado conservadores. No quiero que alguien llame a mi puerta y diga: «Tocaste a mi hija». Tengo miedo de eso. El dentista que reconoció el cuerpo de Janet manifestó en esta frase lo que muchos en el pueblo habían pensado en silencio, sin atreverse a alzar la voz. ¿Era posible que la propia familia de Palma hubiera acabado con la vida de Janet? Quizás una familia tan conservadora, religiosa y tradicional no había podido aceptar que su hija saliera con chicos y con chicas, que no siguiera las reglas de la religión, que le gustase salir por ahí.
y habían decidido acabar con ella simulando un ritual satánico, aprovechando la época en la que se encontraban. Quizás lo habían hecho para librar el alma de Janet, o quizás para librarse de la vergüenza que sentían. Durante unas semanas más, la policía barajó que el caso estuviera relacionado con una fiesta adolescente, como las que se celebraban cerca de la colina en la que se encontró el cuerpo. Quizás la joven podría haber muerto de forma accidental y eso explicaría el por qué alguien puso una cruz sobre ella, como rezando por su alma. Aunque esto se desestimó rápidamente. Los agentes también intentaron relacionar el caso con el asesino del hacha o el asesino del torso, que por entonces estaban entre los más buscados de la zona. Pero las piezas tampoco parecían encajar. Después de eso, la policía deja de dar información. Se niegan a hablar del caso. La prensa no puede acceder a más documentos sobre el asesinato de Janet de Palma. Ni siquiera los vecinos quieren hablar. Y así, como si nada, de repente, no se vuelve a hablar de la joven. Es como si todo el mundo se hubiese olvidado de ella. Solo unos pocos investigadores independientes y periodistas de sucesos siguen interesándose sobre el crimen. Pero para el año 1999, la policía asegura que todos los archivos y pruebas relacionadas con el caso de Palma habían sido destruidos durante las inundaciones provocadas por el huracán Floyd ese mismo año. Y así sin más, parece que nunca se volvería a saber nada sobre la muerte de la joven Janet. Sin embargo, hubo 2 reporteros que no lo dieron por perdido. Ellos fueron el corresponsal y fotógrafo de la revista Wired NG, Jesse P. Pollack, y su director, el periodista Mark Moran. Durante más de 2 décadas, estos periodistas trabajaron sobre el terreno, entrevistaron a los policías, a los forenses, a los vecinos y a todo aquel que tuviera algo que decir en el caso Janet de Palma. Y plasmaron sus conclusiones en el libro Muerte en los dientes del diablo, el que os hemos estado citando a lo largo de todo este capítulo. Y por si fuera poco, y con ayuda del sobrino de Janet, el hijo de su hermana mayor, consiguieron acceder a todo el expediente del caso de Janet de la Oficina Fiscal del Condado de Union, demostrando así que la policía había mentido, que ninguna inundación se había llevado las pruebas. Y estas son las conclusiones a las que se llega en el informe. La primera de ellas tiene que ver con el tema de las drogas. Este rumor lo extendió la propia policía sin ningún argumento claro. De hecho, según el informe de la autopsia que se realizó a través de los registros dentales debido al alto deterioro del cuerpo, no existían evidencias de fracturas, lesiones traumáticas ni de drogas en el interior de su cuerpo. El siguiente y más importante, la desaparición de los archivos. Desde que se abrió la investigación sobre lo ocurrido a Janet de Palma, los periodistas e investigadores, como los reporteros de la revista Wired NG, pidieron poder acceder a los archivos y pruebas recopiladas en el caso de Palma. Pero solo recibieron una respuesta negativa por parte de la policía local, alegando que todos estos documentos habían sido destruidos durante las inundaciones provocadas por el huracán Floyd en 1999. Aunque mantuvieron este argumento durante años, a día de hoy sabemos que eso no es cierto, ya que el corresponsal Jesse P. Pollack consiguió obtener las copias del caso de Janet después de muchas negativas por parte de los fiscales. Fue en el año 2019 cuando al fin pudo presentar una solicitud de archivo detallada, acogiéndose a la Ley de Registros Públicos Abiertos de Nueva Jersey y a la Ley de Libertad de Información. Pero ni siquiera recibió los documentos nada más presentar esta solicitud. Tras 2 años de retraso debido al COVID y a los numerosos cambios de personal,
Finalmente, Pollack pudo hacerse con el expediente del caso de Janet de Palma en febrero de 2021, incluidas las fotografías de la escena del crimen que algunos funcionarios de la policía local habían descrito previamente como desaparecidas. Pero las conclusiones no acaban aquí. Tras unos análisis muy cuidadosos de todos los documentos y las fotografías, la revista Wired Energy asegura que no hubo ninguna actividad oculta involucrada en la muerte de Janet. Es decir, cuando se destapó el asesinato hablaban de cruces de palos y ramitas colocadas alrededor del cuerpo, además de un halo de piedras en la escena del crimen. Incluso se llegó a hablar de supuestos sacrificios de animales que acompañaban los restos de la joven y que dio a entender a todo el mundo que se trataba de algún tipo de sacrificio ritual. Pero la realidad, examinando las fotografías, es que nada de esto fue así. Uno de los primeros artículos que sacaron la noticia del cuerpo encontrado de Janet de Palma decía que las autoridades creían que la muerte de la niña podía haber sido a causa de un sacrificio. Sin embargo, cuando el reportero Pollock analizó las fotos, en ella no aparece nada relacionado con ningún tipo de simbología, magia negra o adoración a Satanás. Los 2 trozos de madera cruzados en el suelo sobre su cabeza, por ejemplo, estaban en realidad paralelos al cuerpo de Janet, y las ramas en forma de cruz estaban alejadas del cuerpo y llevaban mucho más tiempo ahí que Janet. Tened en cuenta que fue encontrada en plena maleza, una zona donde hay infinidad de hojas, ramas secas por el suelo y piedras. Y según observó la revista Wired Energy, tras tener acceso a las fotografías, no existía ningún tipo de símbolos o ramas o cualquier cosa por el estilo colocado de ninguna forma. Y en relación a estas fotografías, otro de los argumentos que dio la policía de Springfield fue que la joven fue encontrada en un lugar de fiesta. Aquí surgió otra de las teorías que señalaba que Janet podría haber sufrido una sobredosis y haber muerto allí. Pero al analizar las fotografías, el cuerpo está cubierto de maleza, mucho más de lo descrito por los policías. Innumerables plantas y arbustos hacen difícil el acceso al cuerpo de la joven. No parece ser un sitio de fiestas o medianamente accesible siquiera para realizar una reunión social allí. Y por último, pero no menos importante, la persona que acabó con la vida de Janet se llevó su bolso, donde la joven guardaba el dinero y la documentación, y una cadena que la chica llevaba puesta siempre, de la que colgaba una pequeña cruz. La familia informó a los policías sobre la desaparición de estos objetos y este detalle quedó reflejado en los informes, pero nunca se encontraron los objetos. Por todo esto, el caso del asesinato de Janet de Palma a día de hoy sigue siendo un misterio y da lugar a muchas preguntas y a ciertas sospechas. La falta de pruebas de ADN, los rumores que extendió la policía y que posteriormente se han visto que no concuerdan con la escena del crimen, las diversas teorías que extendieron las autoridades y los medios sobre la muerte de Janet, la desaparición de sus objetos personales. Es como si alguien, dentro de toda esta historia, estuviera encubriendo a aquella persona o grupo de personas que acabaron realmente con la vida de Janet. ¿Pero por qué habría de hacerlo? Porque la policía local reflejó en sus informes datos que luego, a través de los análisis de las fotografías, se ha sabido que eran falsos. ¿De verdad la muerte de Janet de Palma fue por un ritual? Quizás sí, o quizás fuera fruto del pánico satánico relacionado en ese momento con las artes oscuras. O quizás, como hemos dicho, no tuviera nada que ver con todo lo anterior.
Pero el caso en el que sí se llevó a cabo un ritual satánico fue el de Danielle Harkins, una profesora que obligó a varios de sus alumnos a hacerse heridas en el cuerpo para, según ella, expulsar a los demonios. Un caso del que os hablaremos mucho más detalladamente en el capítulo extra de este jueves que podéis encontrar en nuestro Patreon, Spotify o iVoox. Y si queréis más contenido de terrores nocturnos, ya sabéis dónde podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_TRN en Twitter y en Twitch y Terrores Nocturnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook.